¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Redonda Debate, como siempre por TDC Firmat y para todo el sur de la provincia de Santa Fe. Mariano Carreras, un placer como siempre. ¿Cómo le va, Mauro? ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien. ¿Usted? Muy bien, muy bien. Contento de volver a encontrarnos aquí. Exactamente. Nuevamente. ¿Vino renovado? ¿Se siente así con energía, con las ideas más claras? Energías extras, sí. Bueno, me alegro. Ideas más claras. Me alegro. Tengo que ir yo ahora, me parece. Y bueno, váyase, ¿qué problema hay? Todo desemboca o trae como consecuencia laburar menos, que es el objetivo principal, pero bueno. En una coyuntura donde no se puede dar ese lujo, Veo ¿no? que uno tiene una contradicción. Sí, a veces uno tiene una contradicción, porque cuando venís con un montón de cosas y decís, bueno, tendría que descansar, y por un lado ves que lamentablemente hay un escenario donde hay políticas que desalientan la producción, el trabajo, y entonces uno por un lado entra como una cuestión así, se siente cargo de conciencia, por decir, sí. Bueno, tengo que descansar un poco, porque otros no tienen laburo. Exactamente, y eso es lo terrible, ¿no? Es tremendo. Eso es lo tremendo. Bueno, hablando de cargo de conciencia, hoy vamos a hablar de educación sexual integral. Digo que es un tema que está en el tapete, de un tema que se viene hablando mucho, hay todo un debate que se está dando a nivel provincial, también a nivel país, bueno, y también lo vamos a estar abordando en esta edición de Mesa Redonda Debate. Sobre la aplicación verdaderamente de esta ley que viene aprobada desde el año 2006, ¿no? Y que fue aplicada muy poco a lo largo del territorio nacional, con la particularidad de una reforma que planteó un legislador de Cambiemos que busca profundizar aún más esta norma, que veremos qué termina ocurriendo en distintos sectores sociales. Hay visiones encontradas. En esta oportunidad, a diferencia de la interrupción legal del embarazo, me da la sensación desde afuera que la mayor parte del arco político está de acuerdo. En cuanto al arco político, digo, los distintos sectores que integran el Congreso de la Nación, ¿no? Bueno, vamos a presentar, si le parece, a quienes nos acompañan para poder profundizar la mirada sobre el tema, para tener distintas voces y, como siempre decimos, que usted que está en su casa, que nos está siguiendo por la tele, por la computadora, por el dispositivo que sea, pueda también, en base a lo que le parece, en base a lo que cree, sacar sus conclusiones. Exactamente. Vamos con los invitados, si le parece, don Mariano. Me parece muy bien. Carreras. La saludamos a Griselda Baccarini, bienvenida. Griselda es coordinadora de políticas de género de la Municipalidad de Nuevo Tuerto. Un gusto que nos acompañes. Igualmente, gracias por la invitación. También lo saludamos a Ezequiel Baigorria, que es psicólogo, que es militante del Grupo Providas. Gracias por acompañarnos, Ezequiel. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. El padre Hernán Carleta, que ya es un amigo de la casa también. Gracias por estar, Hernán. Muchas gracias por la invitación. Marcela Chinali, que es supervisora del nivel primario de la región séptima de educación. Gracias por acompañarnos. A ustedes por la invitación. Y Nahuel Bustamante, que es el coordinador de política sexual del Nodo 5. Gracias por estar. Buenas tardes a todos y gracias a ustedes por la convocatoria. Gracias, Nahuel, por venir. Marcela, cuando hablamos del ESI y lo pensamos en relación a la escuela, contanos cómo lo vienen trabajando, cómo lo vienen abordando ustedes hoy en nuestra región. Antes de plantearte la educación sexual integral en cada una de las escuelas, me interesaba plantear que el ESI no cayó así de la nada, sino que tenemos que pensar un poquito el concepto de infancia. Cuando en 1989 se establece la Convención de los Derechos Internacionales del Niño, pasamos de un concepto de infancia de un patronato, de un concepto de infancia pensado como una persona incompleta, un niño, una minoridad, un niño sin palabra. Pasamos a pensar estas infancias desde el concepto de sujeto de derecho. Ya no este niño callado, sino un niño con palabra que debe ser escuchado, que debe ser oído, que debe ser respetado. Ya no minoridad, sino sujeto de derecho. Entonces, en ese contexto, años después, en un proceso de respeto por esta nueva infancia, surge la Ley de Educación Sexual Integral. Claro. Quiero decir, no es menor esto que te planteo antes de llegar a los objetivos de la ley, que establece el derecho de recibir información científica oportuna en cada edad, ya sea en cada uno de los niveles iniciales, primarios, secundarios, para que se ejerza
este derecho y para que los adultos ejerzamos la obligatoriedad que tenemos como adultos de darle esa información. En este marco surge la ley, en este marco se trata de implementar desde el año en que se edita esta ley. Y bueno, vinimos con algunos tropiezos en escuelas que se pudieron implementar, en escuelas que no, porque en realidad la obligatoriedad de la ley no bajó así como decir hay que aplicarla sí o sí. Estuvo un poco en todos estos años a discrecionalidad de los actores que la querían aplicar o no, siempre pensando en este corrimiento de ya no pensar una infancia donde era solo biologicista lo que teníamos que enseñarle, donde venía un médico y daba la charla en 7º grado para ver los órganos sexuales de varones y mujeres, sino que pasamos a pensar la sexualidad como construcción de subjetividad de estos niños. ¿Qué pasó en las escuelas de Firmat, por ejemplo? ¿Se pudo aplicar en su mayoría, no? Sí, con más o menos sistematización, pero cuando el Estado estuvo presente y estuvieron las capacitaciones a los docentes para que estos las pudieran llevar a las escuelas, se hizo sistemáticamente. Luego, con el correr de los años, se empezó como a dejar a criterio. Si querías lo aplicabas, si no querías no lo aplicabas. Entonces, bueno, hubieron proyectos que quedaron dormidos. Pero realmente son proyectos muy interesantes porque no hablamos de sexo, hablamos de sexualidad. Que bueno, a lo largo del programa, si querés, iremos explicando cuál es la diferencia entre una cosa y otra. Me parecía que de este modo podíamos empezar a hablar de esta niñez. Digamos, ¿no? Lo importante es marcar que esto es un proceso, digamos. Totalmente. Que hay un recorrido que se viene haciendo hasta llegar a hoy donde esto se visibiliza más fuerte. ¿Por qué pensás que adquiere esta visibilidad tan grande? Bueno, en realidad la visibilidad la adquirió luego del enfrentamiento entre aborto sí, aborto no, que fue mal planteado de este modo, donde todo un arco político y todos los sectores sociales dijeron que aborto no, con tal de después vamos a implementar la ley de educación sexual porque hace falta, Claro. Y ahora es otro el discurso con el que salen los distintos actores. Claro. Griselda, ¿cómo lo trabajan ustedes desde el Estado en Venado Tuerto, digamos, en este rol que te toca cumplir, muy comprometida, militando por diferentes cuestiones y, bueno, desde ese lugar también tratar de que se pueda hablar de esto, porque me parece que lo importante y lo fundamental es empezar a crear el diálogo para después poder ir avanzando en acciones? Básicamente es eso, ¿no? Empezar a hablar de una vez por todas, pero hablar desde la sinceridad. Escuchaba con mucha atención lo que estabas planteando, porque la cuestión justamente está dada desde allí. En estos días veníamos repasando estas situaciones porque en lo que hay que trabajar plenamente es en la capacitación de les adultes que van a estar después dando o entregando esa información a todas las generaciones desde la primera infancia, ¿no? Entonces, planteaba esto, la pregunta es, de nosotros que estamos aquí, ¿quiénes tuvimos educación sexual en el colegio? Sí la tuvimos. ¿Qué entendíamos por educación sexual? Genitalidad, ¿no? Ocuparnos de la genitalidad, a veces, porque te enseñaban todos los... Yo tengo 54 años, creo que soy la más grande acá. Creo que... Te dijeron que no, ya desde... Ya no, bueno, pero digo, de 50 para arriba, para abajo, estamos igual. Quiero decir, te enseñaban educación sexual, te enseñaban la anatomía, el hígado, los ojos, la nariz, el aparato el aparato el otro, y genital. Claro. Olvídate, ¿de qué está compuesto? Bueno, un pene y una vagina. Genitalidad, la salud, digamos, el aparato reproductor. La sexualidad no tiene absolutamente que ver con esa cosa tan chiquitita y relacionada a lo mismo que si podés tener una inflamación en el hígado o que no te funcionan bien los riñones. No tuvimos educación sexual, por eso estamos en la situación en que estamos hoy.
que se plantean estas cuestiones de modificaciones culturales absolutas que además subestimamos a los jóvenes que nos están pidiendo a gritos que nos ocupemos de transmitirles información nueva y no lo estamos haciendo, seguimos confundiéndoles porque se transforma todo en un River Boca, ¿no? El partido lo tenemos el sábado, creo que es. Esto es otra cuestión. Entonces digo, nos están pidiendo a gritos que le entreguemos toda la información. Creo que no tenemos que dejar de oír a esta cantidad de jóvenes que nos están pidiendo eso, que tenemos que aprender a mirar lo que en este momento tenemos para ver. Lo estamos viendo a cada paso, nos están sucediendo. Y no es que pasan cosas, asesinan mujeres, asesinan niñes. Tuvimos hace unos días, ¿no? Murió el bebé y murió la niña de 13 años. Tenemos el porcentaje más importante de abuso en niñez, el 70%, en los senos familiares. Sucede en la familia y luego en otros ámbitos. Tenemos que empezar a escucharnos porque si no, no lo vamos a resolver. Si vamos a hablar de la ley ya está desde el año 2006 y está clara de qué se trata. La educación debe ser transversal además, no la podemos dejar solamente en un solo punto, debe ser transversal. Tenemos que empezar a escucharnos y de esa manera es como vos me preguntabas, Mariano, y ya cierro, es como intentamos trabajar desde el espacio del área políticas de género en conjunto porque nos toca por ahí compartir con Nahuel, pero la verdad que es una tarea. Tampoco nosotros teníamos el pleno conocimiento de qué teníamos que empezar a hablar cuando dijimos ESI. Y muchísima gente, no hace mucho tiempo atrás, ni siquiera sabía lo que quería decir la sigla. O sea, hay que ponerse a laburar, ¿no? Que es lo más importante, y dejarnos de estos River Boca que la verdad que no nos llevan a ningún lado. Ezequiel, ¿cuál es tu mirada como integrante del grupo Provida, no? Bueno, primeramente yo quería aclarar, o sea, soy psicólogo, pero trabajo en un equipo territorial donde hace del 2009 que yo trabajo con niños que viven en la calle con derechos vulnerados. Conozco la realidad, no estoy improvisando. Soy psicólogo y escucho las consecuencias de ciertas cosas, como por ejemplo las denuncias de abuso sexual. Nosotros hacemos la escucha que vienen del juzgado de familia, de fiscalía. Por empezar a aclarar que nosotros no nos oponemos a lo que es ESI, en realidad estamos de acuerdo, pero sí tiene que ser de una manera en donde tiene que ser por lo menos más prudente y medida. No hay una correlación entre el discurso y el hecho. ¿En qué sentido no es prudente ni medida la ley? Bueno, un ejemplo. Hace poco estuve viendo, me pasaron unas imágenes, o sea, está pasando en todo el país, pero me pasaron unas imágenes, unos chicos de 7º grado, día de la primavera, le daban un chupetín y un profiláctico, 12 años. Me llama hay muy pocos psicólogos pro vida en el país, me llama una pediatra de Tucumán, me dice, mira, necesito que me asesores, viene una mujer con una nena de 5 años, la docente le enseñó a besarse en la boca con otros chicos. Este tipo de cosas no están en la ley, ellos no están de acuerdo tampoco que suceda, pero no hay manera de controlarlo. La forma... A ver, la principal causa de abuso sexual infantil, en el principal lugar, es en el seno de la familia. Eso está claro. Ahora, la primer población en realidad que sufre abuso es la población carcelaria y son los hombres. Después vienen los niños en la familia y fuera de la familia, en el primer lugar, o por lo menos la mayor cantidad de denuncias que yo recibí, es en los colegios. Porteros, maestros de música, hay caso a patada, hay que investigar en las noticias nada más. Entonces, por ejemplo, chicos de 7º grado, donde vienen chicos del secundario en un pueblo acá cerca, provincia de Santa Fe, departamento General López. Se les explica con un profiláctico, con un pene de madera, se les explica se les enseña a poner el profiláctico a chicos de 12 años. Eso ya está muy cerca de ser un abuso. Y hay gente detenida por eso. Entonces, ¿cómo hacemos para controlar este tipo de cosas? Pero en cuanto a la norma, digo, ¿cuáles son los puntos? Porque me marcaste casos aislados que no tienen que ver con la norma. Digo, los puntos es cuando dice desde la perspectiva de género. Digamos. Entonces, cuando se habla desde perspectiva de género, en realidad, bueno, por empezar, la palabra perspectiva es un término tomado de la arquitectura en donde habla de una sola perspectiva. Digamos. No es desde la perspectiva del derecho, de la psicología, de la medicina, desde los padres, desde la religión y desde el género. Es una sola de todas.
lo cual reduce. Por otro lado, es para nosotros una ideologización, digamos, adoctrinamiento puro y duro. ¿En qué sentido dijo ideologización? Se transmite algo que en realidad, bueno, sobre todo los padres no están de acuerdo. Nosotros en las encuestas que hemos manejado en la provincia y en el sur de la provincia, más específicamente en Venado Tuerto, siempre ha dado un 70-30 en contra de este tema. Digo, ¿qué tiene ideológico? Eso es lo que pregunto. ¿Qué tiene ideológico la norma que no está bueno? Bueno, es que los padres o sea, mucha gente no estamos de acuerdo de que, si bien es cierto que hay que enseñar educación sexual, este tipo de cosas ya es, a ver, como psicólogo, cuando viene un chico, habla de sexualidad en el consultorio o en un taller de sexualidad, no se reprime porque eso tiene consecuencias, se aloja, pero tampoco se fomenta. Cuando vos incentivas, hay una intervención que incentiva, eso ya es otra cosa y responde muchas veces a un goce del adulto y no en beneficio del chico. ¿Eso dice la ley? La ley dice desde perspectiva de género. Detrás... Sí, pero digo, no todo esto que vos das como ejemplo. Pero están, la ley dice desde perspectiva de género. No es el ejemplo que vos estás dando, perdón, según mi criterio, no. Sí. Pero bueno, eso sí. Pasan, no es lo que dice la ley, porque es importante esto, está bueno que nos quede claro. Una cosa es lo que dice la ley y otra es lo que se está llevando a la práctica. Pero lo que vos planteas... Tampoco es lo que se está llevando a la práctica, perdón, pero no es... Lo que él plantea, digo, por ejemplo, lo que vos planteas y de tu lado, digo, te genera un rechazo, te asusta, que es un chico de 12 años, diciendo, me enseña a poner un preservativo. Digo, a mí me parece genial, digo, por ejemplo, a mí me parece perfecto. Salud sexual. No, pero incluso... No es lo que, digamos, no creo que estén de acuerdo ustedes, no es... Yo estoy de acuerdo en que a un niño o niña le enseñen cómo cuidar su salud, obviamente. Por lo menos para que tenga la posibilidad de que si no le estamos enseñando que alguien va a abusar de ellos, por ejemplo, ¿no? En el seno familiar. El tema es hay que empezar a cómo se considera la etapa y la edad y el desarrollo psicosexual de la edad, ¿no? Ya que estamos hablando que la sexualidad no es genitalidad. No, claro, pero acá se mezcla. Si enseñarle a ponerse un forro a un pibe es trabajar la genitalidad, que no es lo mismo que la otra cuestión que viene aparejada, que es la sexualidad. Pero el desarrollo psicosexual va en etapas y por edades. Claro, hay cosas que no son propias de la edad. Por supuesto. Algo que me llama la atención es que planteas que enseñarle a un niño, niña o adolescente a colocarse un preservativo, y no es que se lo estamos mostrando, porque soy parte de talleres y de clases de ESI, sino que es con un pene de madera y se explica en el pene de madera. Y vos, o sea, ¿qué pasa? Un minuto, vos argumentás esto y está bien, que o sea, está ¿qué cerca pasa? ¿Por qué lo decís como...? gente que perdón. Ahora vamos a escuchar, vamos a hablar de uno y... Genial, gracias. No es el mismo discurso, simplemente me llama la atención que digas que está tan cerca del abuso. Y sabiendo que esta ESI, puntualmente, lo que hace es prevenir abusos, prevenir muchísimas cosas como ITS, hepatitis virales. Al mismo tiempo, voy a retomar desde el principio, 12 años hace que existe la ley. Después del 8 de agosto se definió, primero, previo al 8 de agosto se pedía educación sexual y aborto no, ¿sí? Y sobre todo los grupos que se dicen llamar provida, que a mi parecer son más antiderechos. ¿Por qué? Porque las mujeres siguen muriendo todos los días, sí, muy fuerte es como mueren las mujeres todos los días por abortos clandestinos, sí, claro, todos los días. Ayer murió una niña de 13 años que fue violada, no por desnutrición, bueno, pero estaba fue violada, uno de los factores era la desnutrición, la obligaron. Bueno, pero tenemos que ver las causales, que ese siempre fue el tema, pero el debate del aborto no es hoy en el programa. ¿Viste? A mí me encanta que me escuchen a mí también, por eso es importante, digo, hace 12 años que existe la ley, hace 12 años que se está planteando, como lo planteó acá la compañera, la posibilidad de que pueden plantearlo o no, se dio como optativo. Después del 8 de agosto se dijo educación y aborto no. Hoy, previo al 8 de agosto, vi gente festejando con los pañuelos celestes porque no salía la despenalización del aborto, que simplemente habla de ampliar un derecho y no de cortarle el derecho a alguien, como hoy quizás modificar una ley de ESI o quitar una ley de ESI, ¿sí? O decir no es prudente enseñarle a un niño, niña o adolescente a utilizar un preservativo, por ejemplo, sabiendo además en la desigualdad en la que estamos, que solo existen preservativos penianos y no existen al alcance y no los garantiza el Estado, los preservativos vaginales, ¿sí? Digo, entonces tenemos como un panorama muy amplio
Cuando hablamos de los abusos intrafamiliares, el 70% de los abusos se dan en ese caso, como decía Griselda también. Y yo acá traje unos títulos porque me interesaba que pudiéramos plantearlo. En un nivel inicial, no sé si han podido ojear o si han participado, que me gustaría que me respondan después, lo que vos me respondas, si has participado de algún taller de ESI o alguna clase de educación sexual integral, si pudiste participar, ¿lo hiciste? Sí, sí, claro. Ajá, y ahí vos considerás que está cercano al abuso. Anterior a esto. Anterior a digamos, este nuevo... Porque el tema es la reforma, el proyecto de reforma de ley, no la anterior, la del 2006 hasta ahora, no estamos en desacuerdo, a lo mejor no se aplica. No, es que en realidad la que se aplique, la que se trabaja es la del año 2006. Está bien. Se sancionó el 4 de octubre del 2006, se promulgó el 23 de octubre del 2006 y hay algunas temáticas. El nivel inicial trata no discriminar, conocer sus cuerpos y sus cuerpas, que los juguetes no tienen género, ¿sí? Que me parece fundamental, porque vos hablaste después de la ideología de género, que también quiero decir algo. Habla de que existen distintas formas de vivir, se habla de incluir a la diversidad, y no la diversidad sexual, puntualizando la diversidad sexual, sino también la diversidad funcional. Un niño o niña que utilice una silla de ruedas también es un sujeto sujeta de derechos. Digo, después en nivel primario se habla de los cambios que van a suceder en su cuerpo, ¿sí? Que yo que no tuve educación sexual integral, y nadie de quienes estamos en este piso ha recibido educación sexual integral, realmente a mí me hubiera garantizado tener un montón de información que después la conseguí en internet. Entonces, tratamos de evitar que exista algo en la escuela, que es donde quizás de la mejor manera podemos acompañar desde las escuelas, que son las segundas familias o las segundas casas, a nuestros niños y niñas, y le decimos educación sexual no, o no te enseñamos a poner un preservativo porque está cerca del abuso, según vos, pero es la única forma que tenemos. Depende porque de la después edad, no es... buscas en internet, A eso yo. pero hay niños y niñas que de los 6 años en adelante ya tienen acceso a cualquier dispositivo de internet y eso hace que... De todos modos, No. puedo agregar Dale. algo, Nahuel, para vos. Sí. Si ocurre eso que dice él, estamos nosotros, los agentes del garante de los derechos de los niños, que si no están de acuerdo algunos grupos de papás, pueden participar del taller. Totalmente. Podemos llegar a acordar si tal taller, de qué modo, en lugar de hacerlo de ese modo, elegimos otro, nos reunimos primero los adultos, pensamos cómo es lo mejor para los niños. Quiero decir, hay modos de dar educación sexual integral con el aval de los adultos, del ministerio, y con esto de garantizar, dentro de los contenidos que vos decías, uno de los que a mí más me gusta que los chicos tengan en claro, es este que dice no guardar secretos que los hagan sentir incómodos, mal o confundidos. Eso lo trabajamos mucho para que ellos nos manifieste, están los buzones de los secretos, y ustedes no se imaginan cuando la gente de los equipos especializados con psicólogos analizan los secretos que los nenes ponen, nenes y nenas, que los ponen incómodos, cuántas cosas salen a la luz desde este último tiempo, que la educación sexual integral es moneda corriente en las escuelas. Padre Hernán, que hasta ahora no tuvo la posibilidad de expresarse. No, por favor. ¿Cuál es bueno, tu mirada? por empezar, comenzar con esto que creo que estamos todos de acuerdo, que sin duda que es necesaria la educación sexual. Comparto esta mirada de Ezequiel de que creo que tiene que ser paso a paso y no es lo mismo en cada edad. A mí esto, por ejemplo, el ejemplo que él ponía también me parece una edad prematura. Creo que está bueno esto de saber, comparto esto de la escucha, por ahí que Marcela decía que creo que es importante esto de escuchar las inquietudes de los niños, poder responder de ahí y valorar la integridad de la persona, que creo que la sexualidad tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con toda la identidad de la persona, desde una mirada, desde la fe de la iglesia, del ser varón, mujer, y desde esa identidad personal en el cual está bueno que se respete el derecho también, está bueno esto que el Estado acompañe la enseñanza, esa educación, porque creo que es fundamental el rol de la familia y que sea algo donde también se pueda transmitir, enseñar desde
lo que cada uno cree y cada institución también está convencida y transmite desde su fe y desde su identidad, ¿no? En el caso de los colegios confesionales, creo que está bueno esto de poder respetar ese ideario, ese proyecto, esa mirada que coincidimos en un montón de factores, por ahí no en determinadas aplicaciones. ¿Qué le modificarías a la ley, por ejemplo? Creo que esto que me parece fundamental es el derecho de los padres a ser parte, ¿no? Esto asusta un poco cuando uno lee, escucha esto de que el Estado baja esta directiva y los papás no pueden oponerse a que el niño reciba esta clase de educación. Creo que es fundamental esto de poder participar, porque es verdad que tenemos que escuchar, que los niños tienen derechos, pero creo que es un derecho que está acompañado desde ya por el seno de su familia, que lo acompaña desde el amor, no esta mamá, este papá, o como sea la realidad de la familia, que pueda acompañar y sostener también y estar de acuerdo y ser parte de esta educación, ¿no? Porque creo que es la primera voz y donde el niño también va creciendo, va madurando y va aprendiendo más cercanamente y de primera voz todo lo que tiene que ver con su educación para la vida, obviamente. La ¿Y eso escuela... no se potenciaría, digo, con el diálogo intrafamiliar, en la casa, después? Digo, uno recuerda lo que plantearon varios, ¿no? Ninguno de nosotros accedió a educación sexual en la escuela, ni primaria ni secundaria. Y la mayoría de la gente de nuestra edad, en la casa tampoco se hablaba de sexo, nada. No. Ni una palabra. Entonces estábamos ahí como sujetos, digo, adolescentes a la deriva, que tuvimos suerte la mayoría de no ser padres jóvenes. Yo quiero hacer una pregunta, Mauro, si me permitís, digo, en relación a esto, porque no me queda claro, porque no lo sé, y me gustaría, bueno, que ustedes que están informados al respecto, digo, el rol de los padres en esta historia, ¿no pueden participar, no son convocados en ningún momento? Activamente. Totalmente. Porque eso es lo que, digamos no me queda claro. De la nueva ley, que quitaría eso y quitaría la autonomía de los colegios. No la autonomía, pero no sí. está planteada así. No está planteada. No está planteada de esa forma. Esa es Yo la leí, no es que la leí. Es que por eso estaría bueno que la pueda circular. Mirá, yo no me acuerdo, pero era el artículo 5 era uno, el artículo artículo 7 eran otro, que eran los que estaban más en discusión. Uno el que tocaba la familia, digamos, y la autoridad que tenían los padres, y el otro era la de los colegios confesionales, que no, digamos, no podían revisar el material. Es que además lo que me hace ruido a mí es cuando dicen las familias que estén presentes, ¿no? Digo, ahí va a depender de cada tipo de familia si quiere estar presente o no en primera instancia. En segunda instancia, ¿cómo hacemos con la familia donde existen los abusos intrafamiliares? Digo, donde existen los abusos de distintos tipos de violencia en esa familia. ¿Cómo hacemos? ¿Educación para nadie? ¿O algunas cosas sí, algunas cosas no? Depende cómo esté constituida tu familia, te damos... Digo, Hay un dato que por ahí juega, a veces juega, hace un doble juego. Tenés un 20% de niños con abuso, tenés un 80% que no. De ese 20%, el 80% de ese 20% es el que tiene abuso sexual intrafamiliar. O sea, tenés un 80% de chicos que no tienen ese problema. Por ese motivo, claro, porque solamente un 20 y un 80 es grave, no deja de ser grave. Importancia. Pero hay un gravísimo, me ataque parece. abierto a la familia también. Yo creo que en esto está esto de poder escuchar a los niños y poder expresar, y creo que algo esencial es poder enseñarles a cuidar su cuerpo, su integridad, y aquello que ellos experimentan y puedan contar a su modo, con su palabra. Quien está capacitado para eso puede comprender cuando el niño de algún modo expresa ese abuso. Yo creo que un niño que vive esa realidad en su familia, que sin duda que es la experiencia, toda experiencia de abuso es traumática, pero me imagino que debe ser lo más doloroso y terrible, que el docente o quien acompaña de algún modo pueda captar esa realidad a partir de la expresión de ese niño. Y creo que responder que atendamos solo a ese niño. No. Lo que pasa es que como es preventiva la ley, lo que queremos Esa es la idea, claro. No sé si no interpreté, disculpe. No, creo que, a ver, respondo bien lo que Nahuel planteaba de esto de esa minoría de niños. No, en realidad lo plantea el compañero que es como hay un 20% de niños que sufren abusos intrafamiliares, o menos dijo, y el 80% no lo sufre, como que dejamos a la deriva al 20%. No, digo que eso es un ataque a la familia, donde hay 80% de chicos que no tienen problemas familiares. ¿Y por qué es un ataque a la familia la información? ¿Desde cuándo la información o darle información a alguien Cuando vos es decís un ataque qué familiar? hacemos con la familia o
Es que nadie dice eso. La ley no lo dice eso. ¿Qué hacemos con la familia? Incluso algo que vos dijiste y que también me hace ruido, que es la ideología del género. Y creo que más cuando hablamos de la ideología del género, tiene que ver con lo siguiente. Ideología del género, lo que yo considero es cuando a una beba recién nacida le hacen las perforaciones en las orejas para que sea mujer, que tenga aros. Cuando a una niña recién nacida la visten de rosa. Cuando a un niño lo visten de celeste, cuando le compran una pelota. Eso es ideología de género, ¿sí? Esto de querer coartar un derecho, querer bajar una ley que existe de hace 12 años, no sé si llega con delay la información a distintos espacios de la Argentina. Lo que nosotros proponíamos es dejar la del 2006. Claro, es que nosotros sostenemos la del 2006. Estamos diciendo lo mismo, solamente que vos estás en contra de algo que no Pero no el debate no era por la modificación de la ley de... No, es que nadie está pidiendo la modificación de la ley. No, bueno, pero hay un proyecto. ¿Y qué tiene que ver? Estamos hablando de la ley que existe, no estamos hablando de la modificación posible. Educación sexual integral. Pero nosotros nos levantamos en contra de la reforma de la ley, no de la ley anterior. No estamos en contra de la ley del 2006. Y si lo que se aplica en la actualidad, que vos estás diciendo que a un niño que te parece que es un abuso, que le enseña a un niño de séptimo grado... Es un abuso, porque no respeta el desarrollo psíquico sexual de la etapa etaria del chico, de la edad. Perdón, Ezequiel. A ver, ¿a vos te espanta que le enseñen, repito, y lo digo en términos... A un chico de 5 años que le enseñan a masturbarse como pasó en Rosario? Sí, como pasó en Rosario. Pero lo sacás de contexto, Ezequiel, por favor. Esto no lo dice la ley ni lo hacen los docentes. No, claro que no, sí lo hacen. Bueno, ha pasado. Y es lo que nosotros decimos, ¿cómo se controla y cómo se regula? Se va y se resuelve, pero no podés ponerlo en la generalidad y decir que no se debe aplicar la educación sexual. No, yo no dije que no se debe aplicar. Yo dije que estamos de acuerdo, se debe aplicar. Hay que guardar estas cosas. O sea, ponés ejemplos que son situaciones aisladas, como la del preservativo, como la... Estamos hablando... Pero igual digo, con o sin ley, los abusos que marcabas vos de profesores de música, marcar otras cosas, y en las escuelas religiosas siguen ocurriendo y han pasado por ahí, digo, con o sin ley, digo, es como el aborto, digo, con o sin ley va a seguir existiendo el aborto. Totalmente. Ahora yo digo, perdón, Mauro, 32 segundos, digo, 31, no se espanta que alguien le enseñe a usar un forro a un pibe de 12 años, no nos espanta que tenemos un porcentaje lamentable, que no tenemos nombres y apellidos, de niñas y cuerpos gestantes entre 12 y 14 años que son abusadas, que quedaron embarazadas, que mueren asesinadas con responsabilidad de todos nosotros. Esta niña que murió porque se embarazó y murió su bebé, para vos la prioridad es la desnutrición, pero en realidad si la niña, yo digo que hay que trabajar las causales. Si la niña hubiese recibido educación sexual, si la niña hubiese tenido la oportunidad de recibir la educación sexual como correspondía, probablemente se hubiese podido defender de estas situaciones. Hay que llevarle la información a las niñas para que desde muy pequeñitos aprendan que nadie puede tocarle su cuerpo. Nadie, ni un cura, ni un sacerdote, ni yo que soy ama de casa, ni el portero de la escuela, ni el vecino de enfrente, ni el dueño del bar. Nadie le puede tocar el cuerpo a nadie. Eso le tenemos que enseñar a las niñas y a los niños y a las niñas. Esa es la cuestión. Hacemos la primera pausa y la seguimos un ratito nada más. Cortamos unos minutos y le metemos con más mesa redonda, debate. En Santa Fe, todos los días trabajamos para tener una policía más moderna y mejor preparada para actuar. Ya sumamos los nuevos patrulleros inteligentes, más motos, mejor equipamiento y pusimos en funcionamiento El Ojo, nuestra central de análisis criminal. ¿Cuál es su emergencia? Ahora queremos sumar mujeres y hombres de entre 18 y 28 años con ganas de formarse para seguir transformando nuestra policía. Para inscribirte, ingresá en santafe.gov.ar/seguridad. La seguridad de todos la hacemos entre todos. Gobierno de la provincia de Santa Fe.
AXA Herramientas, ferretería, bulonería, jardinería, equipos soldaduras y plasmas industriales Blueweld, Conarco, grupos electrógenos monofásicos y trifásicos, artículos de jardinería, agente oficial Hecho, Oleomar, hidrolavadoras eléctricas y a explosión Karcher, Work, herramientas eléctricas, Bosch, DeWalt, Dremel, Black & Decker, Makita, Skill, herramientas manuales, Baco, Irimo, Celestal, Rucci, cortacésped eléctricas y a motor explosión, seguridad industrial, ropa de trabajo, AXA Herramientas, Buenos Aires 1350, Firmat, Santa Fe, teléfono 03465 422 422, 420 201. En 2 horitas en mi oficina. En 2 horitas, sí, no lo llego. Cuando tenés una buena cobertura, un problema puede ser una anécdota. Cooperación Seguros. En Firmat, todo lo que sea computación se llama Yes Digital. Insumos, equipos, recargo de tóner y cartuchos, venta de PC, notebooks, tablets, venta de celulares y accesorios, TV, impresoras, cámaras de seguridad, servicio técnico especializado. www.yesdigital.com.ar. Llámanos 424-893. Remedios de Escalada, 1909. Firmat. Con una inversión de más de 80 millones de pesos, avanzan las obras del Plan Integral de Desagües Hídricos. Una obra histórica para seguir protegiendo la ciudad frente a los excesos hídricos, que es posible gracias a gestiones del intendente Leonel Maximino ante el Ministerio de Infraestructura y Transporte de la provincia, con el acompañamiento del senador Lisandro Enrico y el diputado provincial Gabriel Real. Seguimos sumando. Calidad de vida es bienestar. Municipalidad de Firmat. Pensamos en todos. Segundo bloque de Mesa Redonda Debate. Seguimos con esta interesante temática que es la Ley de Educación Sexual Integral, que está en discusión, por suerte, o al menos tratamos de ponerla en los medios de comunicación nosotros, y también está a nivel legislativo. Mariano. Sí, y lo que veníamos charlando en el primer bloque son, sobre todo, cómo esto se viene trabajando en las escuelas, qué pasa con la mirada de la familia, qué pasa con la mirada de las instituciones. Hoy hay una cuestión que se ha, digamos, masificado. Esto, con mi hijo no te metas, con mi hijo sí. Bueno, esta cuestión, cuando se habla con mi hijo no te metas, Ezequiel, ¿qué es lo que se está queriendo decir, digamos? ¿Cuál es el eje de esto, digamos, vos que venís trabajando en estas cuestiones? En realidad es un movimiento que surge en Perú. Lo fomenta el politólogo Cristian Rosa, quien yo tuve la oportunidad de conocer el sábado pasado. Cristian en realidad se levanta en contra de esto, que justamente es tomar un poco el rol del Estado. Que el Estado tome el lugar muchas veces que lo proponga tomar el lugar de los padres en muchas áreas sensibles. Bueno, hay gente que se ha empezado a manifestar en contra de eso y son diferentes posturas políticas. Algunos adhieren que el Estado, esta frase famosa, todo es político. Bueno, hay otros que no adherimos a eso, creemos que no. Lo personal es político. Si el niño o la niña va a la escuela, viene un docente o alguien que está trabajando en el tema, le da una clase de educación sexual integral y después vuelve a su casa, lo más común, si hay diálogo en esa familia, es que el padre, la madre le pregunta, bueno, ¿cómo te fue? ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? Y si el niño cuenta, ahí, digamos, entra una interacción donde la familia también está poniendo en valor aquello que le enseñaron en la escuela, y generalmente, esto quizás lo sabés vos más que yo, pero el peso de la madre o el padre en el planteo tiene su valor sobre la criatura. ¿A dónde está, digamos, la traba? ¿Cuál es el temor? Digo, te lo planteo inclusive como padre, porque mañana le puede tocar a mis niños, a mi hijo, a mi hija, esta situación.
y le pregunto, bueno, ¿qué pasó? Vienen, me cuentan, y en todo caso yo le daré mi postura, mi mirada, y ahí empezaremos a pujar, si se quiere, por decirlo de algún modo, con lo que le pueda enseñar el Estado, que yo esté de acuerdo o no. Digo, ¿por qué él no? También, mira, te lo puedo graficar con un ejemplo. Llega, con un ejemplo que pasó, verdadero, y el que citó Feynman hace unos días. Llega una nena de 12 años a la casa, le dice a la mamá, mamá, vos también fuiste oprimida por el patriarcado. Entonces la madre se espanta, se enoja, le explica su postura, en fin. ¿Por qué uno... Yo no tengo hijos, pero sí escucho muchos padres que decir, ¿por qué yo tengo que escuchar que mi hijo en la escuela le enseñe que el patriarcado oprime a la mujer cuando yo no creo que es así? Y se lo plantea después cuando llega a la casa. Pero no manda a la hija a la escuela para que aprenda eso, le manda para que aprenda matemáticas, ciencias sociales. No. La transversalidad es otro tema de la ley ESI. plantea la transversalidad en todas... Por eso, es un tema de la ESI, la transversalidad es un problema. Si el tema creo que es la ideología. Para vos es un problema. Claro, para nosotros para Ezequiel es un problema. Postura. Claro, no, totalmente no. Yo lo que considero, digo, en primera instancia, que la fe, y no es un título personal en absoluto, los acabo de conocer, pero digo, la fe y la religión y mis creencias no tienen nada que ver con una política pública, no tienen absolutamente nada que ver. No. Las políticas públicas y los gobiernos, en este caso que han tomado estas decisiones, que exista la educación sexual integral, las políticas del gobierno provincial que han llevado adelante distintos espacios como en el que trabajo, que es la Subsecretaría de Políticas de Diversidad Sexual, lo que plantea es acompañar, ¿sí?, a quienes están en estado de vulnerabilidad o en estado de vulneración de derechos en determinadas cuestiones y factores. Cuando nos encontramos con un niño o niña que nos cuenta que en su casa, como nos ha pasado, incluso lo que quiero mostrarles acá, si me permiten, es esta noticia, ahí la pueden tomar. A ver. Es de la señora Estela Lapellie, ella es quien está encargada de la región séptima de educación de esta región. La noticia lo que dice es que 4 casos de abuso sexual fueron denunciados en nuestra región a partir de que se aplica la Ley de Educación Sexual Integral. ¿Sí? Esto es de la fecha, el 29 de octubre del 2018, y esto fue de 10 días para atrás de esta fecha que salió la noticia. Sí, estamos hablando del último mes prácticamente. El último mes, esto lo estamos hablando. Esto otro que les quiero mostrar, también de la capital de Rosario, como salió en todos los portales web, en Jujuy, 65 alumnas con embarazos no deseados en la escuela de Jujuy. Y sin embargo les aterra que se les enseñe a usar preservativos o cuidarse de las ITS. ¿Cómo? Esa noticia fue desmentida hace poco. Esa noticia es del 1 de noviembre y fue desmentida el Ministerio de Educación lo está planteando de Jujuy, que porque no aplican ESI se encuentran con esta situación. ¿Fue desmentida? Eso lo decís vos como que también es un abuso enseñarle a alguien a ponerle un preservativo que a mí me hace mucho ruido. Volviendo después con cuestiones de con mis hijos no te metas, yo creo que es una campaña que lo único que hace es movilizar el odio, movilizar lo distinto, invisibilizar a quien es diferente y a quien es distinto, porque yo como varón homosexual que soy, si me hubieran informado cuando era niño, niña o adolescente que existían distintos tipos y distintas formas de vida, ¿sí?, no hubiera pensado por tantos años como pensé que era un niño que estaba mal de la cabeza. ¿Pensabas eso? Yo pensaba eso de mí. Claro. Digo, pensaba eso de mí, ¿y por qué? Por no haber sido empoderado a tiempo, por no haber tenido la información a tiempo. Y hoy, ni a nivel escolar, ni a nivel familiar. Ni a nivel escolar, ni a nivel familiar. Y vengo de una familia católica apostólica romana, tengo hasta la confirmación hecha. Digo, en ese tema podemos hablar también de religión un montón. Y si también nos vamos a basar o queremos plantear a nivel religioso, porque la Biblia o porque determinado libro dice algo, si nos ponemos a plantear en lo mismo, dice... El Éxodo 21:7 plantea que uno puede vender a una hija como esclava. ¿No dice eso el Éxodo 21:7? Entonces, me hace ruido. Los textos sagrados es un tema. Porque vos no podés citar un versículo aislado porque vos estás entrando en algo que tenés que leerlo completo primero y comprenderlo, entrar en el contexto, leer la cultura hebrea, aprender hebreo. Es muy difícil interpretar un texto y recortarlo. No, pero es algo que para nosotros es muy ofensivo. El padre Hernán quiere... Sí, por ahí responderle a Nahuel, con todo respeto a tu opinión, pero yo creo que sí, desde la fe y desde las iglesias tenemos el derecho a poder expresar porque... aquello que es parte del Estado, lo público, porque somos parte de una ciudadanía. Entonces,
Creo que tenemos depende derecho... del Estado al 100%, sobre todo, económicamente hablando. No, para nada, eso para nada. El sostenimiento de la Iglesia es esencial y fundamentalmente el aporte de los fieles, el aporte voluntario, porque no se exige nada. Claro. Bueno, retomo. Podemos aportar nuestra opinión, nuestra idea, porque somos parte también de un pueblo y también las personas que acuden a nosotros en búsqueda de ayuda espiritual, de contención de estas realidades, son parte también de ese pueblo. Y creo que, a ver, también corregir algo que planteabas, esto de que Ezequiel planteaba que era escandaloso enseñarle a usar un preservativo. Lo que él planteó era a un niño a esa edad, a los 12 años. Y creo que, a ver, cada cosa realmente, nosotros apostamos y es lo que creemos y lo que vivimos desde el ser, desde la biología, desde la evolución, también psicológica y biológica. Creo que es bueno también respetar los tiempos de un niño. Puede ser que haya personas que a esa edad necesiten ya saberlo por situaciones que han vivido, pero en algunos casos creo que estamos despertando un estímulo que tal vez no están teniendo, una inquietud que todavía no responde a su realidad de vida. Y eso es lo que al menos a nosotros esta postura nos hace ruido y nos moviliza. Yo coincido con tu mirada, ¿no? En el sentido, como persona adulta, me resulta de alguna manera que no lógico que tengan relaciones sexuales niños de 12 años y de 13 años. Coincido con tu mirada en la totalidad. Después la realidad me muestra que hay un montón de embarazos de niñas de 13 años. Entonces, ¿por qué llega esa niña de 13 años a estar embarazada? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se hace embarazo? Porque el estímulo, además de la sexualidad, inicia desde que son muy pequeñas. Sí, niñas, y niños y niñes. A ver, los que somos madres o padres lo sabemos. La sensación del cuerpo, y pregúntenselo a profesionales, a mí me lo explicó un pediatra cuando ahora mis hijas tienen 27 y 32 años, las sensaciones del cuerpo no son, o sea, sí nos estamos ocupando de reprimirlas. La tarea es sacar toda esa represión, a ver si nosotros adultos que no hemos aprendido bien, damos el espacio y el lugar, repito lo que decía hoy, para que reciban toda la información. ¿Por qué perdemos el tiempo en enmarañar toda la información y que no llegue lo que deba llegar para que después, teniendo esta información y esta otra, las personas, las familias puedan discernir? Es obligación del Estado, en lo que refiere a educación, llevar toda la información que hay desde el inicial hasta la universidad. Si después las distintas instituciones, que yo no creo y es personal, deban estar participando en esta discusión, mucho menos, yo no tengo problema con las creencias y las religiones de las personas. Dejé disfrutando la pregunta que sí, no perdón, Mauro. ¿Cómo se hace, cómo se procede, de qué manera para que una niña de 13 años no quede embarazada? Con educación, impartiéndole conocimiento, para mí, a las niñas, a los niños y a las niñes, desde muy pequeños, desde muy pequeñitos, desde la primera infancia. ¿Ezequiel? Con la escucha. Un niño siempre tiene... La ley de niñez valora la palabra del niño, o sea, la escucha incluso sirve para condenar a un abusador solamente la palabra. ¿Cómo hacer para que la escucha, escucharlo. ¿En qué ámbito la escucha? En cualquier ámbito, si puede ser, en la escuela sí, no importa. En la escuela es un lugar de acceso para el chico, o sea, en donde se puede acceder al chico. Y sí, escucharlo. Si el chico... Vos lo planteás del chico al adulto, del adulto escuchar al chico. Claro, pero no del adulto pasando la información al chico, al revés. En cuanto a prevención, de acuerdo a la edad, sí, claro, es muy importante, porque es preventivo. Sí, claro, pasar la información, pero también digamos, son por ahí cuestiones también de, no sé, de ordenamiento, pero sí, la escucha al chico es fundamental en esto, sobre todo en este tema, en todos los temas, la violencia familiar, digamos, pero al chico hay que escucharlo. Y cómo sea, digamos, a mí lo que no me cierra en esto que vos planteás, Ezequiel, es la práctica.
Digo, porque cuando vos vas a las escuelas y te encontrás con docentes que tienen a cargo 30 chicos, con una diversidad enorme, con la responsabilidad también de dar matemática, lengua y todo lo otro. Escuela, en realidad tendría que haber políticas públicas en otro, digamos, para llegada, pero bueno, tampoco hoy se cuenta, no sé, con los fondos necesarios para tener la cantidad de personal necesario para poder llegar a eso. No es sencillo. Y esto vos considerás que no es una política pública. Esto no estaría dentro de Sí. Pero yo digo, la escucha, más importante, ¿no? Vos como psicólogo. Digo, se han podido visibilizar, ver o acceder al material de educación sexual integral, el nivel inicial, nivel primario y nivel secundario. Recién en nivel, los últimos años de nivel primario, se plantea la prevención de ITS, infecciones de transmisión sexual, y recién en nivel secundario se introduce, por decirlo de alguna manera, la diversidad sexual también como diversidad misma, ¿no? Nahuel, ¿con qué te encontrás en las recorridas que haces por distintos puntos del nodo 5 que trasciende el Departamento General López, digo, a la hora de dar estas charlas o talleres? Y me he encontrado en diversas situaciones. Me he encontrado en situaciones donde niñas me han planteado que han recibido abuso, donde hemos tenido que acceder al protocolo para que de esta manera, al protocolo que tiene el Ministerio de Educación. Al mismo tiempo, me ha pasado de recibir en mis talleres de educación sexual integral otra niña que me dijo, me encantaría escucharlo, pero si mi mamá se entera que estoy acá me mata, así que me voy a tener que ir. Incluso no sé si es una iglesia o qué espacio, presentó, elaborado por un abogado, una carta que dice que si van a recibir educación sexual integral, la niña se debe retirar. Pero la transversalidad de la ley, como está planteada, en todo caso, este niño o niña no podría participar ningún día de la escuela, porque si está planteada la ley de educación sexual integral como algo transversal, entonces, siendo así, no habría opción de que ella pueda acceder, o él, a esta información. Esto en primera instancia. Después nos ha pasado de madres que nos han venido a plantear situaciones de violencia que viven ellas con sus maridos, que no pueden decir, y que el marido está en contra de la educación sexual integral y la madre está a favor. ¿Y te sorprendiste con algunas cosas, digo, con planteos, con preguntas o con cuestiones que se partían de una base errónea? No, en realidad mucha información errónea, mucha violencia naturalizada, sobre todo en las relaciones, violencias que están naturalizadas y cuestiones que están naturalizadas que, por eso yo antes dije que creo y considero que mis creencias no tienen nada que ver con una política pública, no así que uno no pueda opinar, porque yo no dije eso. Uno puede opinar y tiene la libertad de hacerlo, sobre todo en este Estado democrático, pero es una realidad. Digo, mi realidad es completamente distinta a la de ustedes y la realidad de ustedes es completamente distinta a la gente que está en la casa mirándonos. Entonces, tiene que ver con la empatía. Mi información, la información que yo recibí, la formación que yo recibí y el acceso que yo tuve, o el acceso que tuviste vos, Ezequiel, por ejemplo, para ser psicólogo, no lo tiene toda la gente, aunque sea una carrera pública, pero está en Rosario, alguien que vive en el sur de la provincia tiene que moverse hasta allá. Digo, hay miles de factores para eso. Por ese motivo es que a mí, cada situación que nos hemos encontrado acá en la región, y acá en Firmat nos pasó de 2 alumnas que nos dijeron, nuestros padres presentaron una carta, nosotros nos tenemos que retirar, nos gustaría muchísimo quedarnos, pero no nos dejan, así que lo vemos en internet. Entonces, fíjense, ¿no? Cómo decimos, no, la escuela no. Primero hizo ruido porque a mí no me quedó claro esto de si en la escuela hay que hacerlo o no hay que hacerlo. Eso realmente no lo entendí. Pero, digo, cuando nos encontramos realmente trabajando con los niños, las niñas y los adolescentes en las escuelas, nos encontramos con una realidad completamente distinta, que no es la misma que dialogamos ahora, que es lo que también decías vos. Cuando estás en un aula donde hay 30 alumnos, alumnas, donde cada uno y cada una y cada une tiene una realidad completamente distinta y diferente, no sé si realmente esto, digamos, quienes se consideran pro como algo que avanza o que progresa, realmente es la definición, digamos, o la función. No estoy para nada de acuerdo. Incluso nos pasa todo el tiempo, lo vemos todo el tiempo y lo vemos con la diversidad sexual, sobre todo, la gente de la diversidad sexual, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales, que existimos desde siempre. Nosotros no existimos a partir de que existe una ley.
Y eso es una realidad. No existimos los gays no existimos a partir del 2010, que existe el matrimonio igualitario, o las trans y los trans cuando existió la ley de identidad de género en el 2012. Existimos desde siempre. El Estado lo que viene a hacer con una política pública es simplemente a responder la cantidad de años que nos invisibilizó. Hoy pedir que se hagan algunas modificaciones, o que algunas cosas sí y algunas cosas no, algo que ya existe, ya hace 12 años, por eso yo hablo de que esto va con delay, porque debatir si está bien o está mal 12 años después, me parece que estamos muy en los 90, y lo digo como alguien que nació en los 90. Acá no estamos avanzando a ningún lado y no le estamos llevando información a nadie, en realidad, en este contexto. Marcela, a partir de que esto, bueno, ahora gana un poco el debate público, ¿has tenido consultas, planteos en las escuelas? Digamos, ¿algún padre se acercó? Vos estás recorriendo permanentemente las escuelas, están con las mismas docentes, digo, porque seguramente también les genera preguntas a muchos docentes. ¿Se ha generado una charla hacia adentro o esto es algo que más va por afuera, digamos? No, se ha generado charlas muy interesantes, pero por sobre todo se ha generado la visibilización de problemática de los niños, que cuando el docente se anima a poner la educación sexual integral sobre la mesa, el niño se anima a acercarse a ella, a contarle que hay cosas que le molestan de su casa o que hay cosas que le molestan de un profesor, casos como los que contaba Estela ahí en el diario, hechos que, por ejemplo, niñas que dicen: me molesta que el profesor de matemática me acaricie la cabeza, no lo decía. Y sin embargo, cuando se habla del respeto, del cuidado de la intimidad, no se habla de sexo, se habla de ese tipo de temas, de cómo nos tenemos que cuidar cada uno de nosotros, de que si algo me molesta en mi cuerpo, me hace ruido, no me gusta que me lo hagan, que me toquen, que me acaricien, lo debo manifestar. Aparecen estas cosas y yo creo que en esto debemos estar todos de acuerdo, porque es escucha, es posibilidad de derechos no vulnerados o que están vulnerados y podemos no llegar a un abuso, entonces se intervienen con el protocolo de intervención que corresponde. Ninguno de nosotros hacemos más de lo que corresponde o hacemos lo que no sabemos hacer. Tenemos equipos preparados para esto, tenemos a quién consultar inmediatamente o dónde hacer la denuncia si el caso es más grave. Bueno, muchísimos casos han aparecido en estos días y siguen apareciendo, niños que denuncian a familiares, que no con abuso carnal explícito, pero abusos que en su cuerpo lo sienten como abuso carnal, ¿no? Entonces, que es válido que lo manifiesten. ¿No serían sujetos o sujetas de derechos? De derechos, exactamente. Entonces me parece muy interesante que esto lo hablemos, que lo hablemos con las familias, que cada escuela, tanto con la delegada como con el equipo de supervisores, lo que llevamos a las escuelas es que hagan reuniones con los papás, que le expliquen la importancia de la educación sexual integral, que no lo dejemos como algo nuestro o como algo transversal, como un contenido más. No es un contenido más, ayuda, previene, informa, nos hace ser estos sujetos de derecho para un mañana con salud mental. ¿Tendrán miedo algunos padres a que los chicos hablen ciertas cosas? Sí, de lo que pasa intrafamiliarmente. Existe ese miedo, sí. Y por eso muchas veces no quieren. No solamente en lo sexual, sino en el trato cotidiano, en lo... Y cuesta mucho el respeto al otro, porque desde el nivel inicial, toda la primaria y todo el secundario, el primer tema de sexualidad que trabajamos es el respeto al otro, a este otro que existe, a esta otra persona que se constituye a través mío y que me constituye a mí como persona. Entonces, el no discriminar, el respetar si un compañerito mío llora y no decirle no llores que sos un varón, el no formar filas de nenas y mujeres en la escuela, sino uno y uno, no hacer salir primero a las nenas y después a los varones de la escuela por ese premio de por qué los varones siempre nos tenemos que quedar atrás, salimos todos juntos. Si un varón está jugando en el rincón de los juguetes con una muñeca, ¿por qué pensar que tiene una desviación? Está jugando a ser papá
y bienvenido sea que juegue a ser papá. Y si una nena en el patio patea una pelota, cuidarnos, aprender a no decir sos una marimacho. Hay fútbol de mujeres y podemos participar. Bueno, quiero decir, no todo está encaminado hacia el sexo y la genitalidad, sino que es la sexualidad lo que está en funcionamiento y tiene que aparecer en la escuela. Para prevenir y contener. Exactamente. Hernán, un mensaje final para ir cerrando. Sí, yo creo que esto de la escucha, retomo que planteaba Ezequiel y que es lo que plantea también ahora Marcela, del respeto al otro, ¿no? Desde enseñar a los niños, y en eso creo que estamos todos de acuerdo, a respetar su vida, su valor como ser humano, y esto de poder tener un espacio donde manifestar aquello que internamente y a su corta edad le hace ruido. Creo que esto de la educación, la necesidad de informar y de estar presente, estamos todos de acuerdo. Creo que lo importante es esto de respetar el rol de cada uno y poder trabajar junto, algo fundamental que Marcela planteaba recién, de trabajar con las familias, ¿no? Porque ante esto de que no hemos recibido en nuestra generación educación sexual en la escuela, por ahí muchos papás no están preparados para acompañar o transmitir o no saben cómo hacerlo. Creo que es importante esto de también transmitir, enseñar y acompañar a los padres para ellos desde ese amor que los une a los niños, porque creo que acá una palabra esencial es el amor. Poder acompañar también a sus hijos en esa educación, ¿no? Claro. Ezequiel, para cerrar. Yo creo que es fundamental considerar y por ahí poder escucharnos, si bien, aunque por ahí no haya puntos en común, sí hay otros, son importantes. Y sobre todo yo creo que a todos, por lo que he escuchado y lo que hemos dicho, a todos nos preocupa la infancia. Que nos preocupa el futuro, pero la infancia que tenemos actual y qué hacer y las problemáticas que aparecen. Yo hago denuncias, yo voy a fiscalía, acompaño a las madres, acompaño a nenas a hacer denuncia de abuso, pongo la cara, a veces recibo amenazas en mi celular por eso, ¿no? Y no me importa, porque yo creo que lo vale el chico. Un chico que está recibiendo un abuso en su casa, generalmente el padrastro, muy pocas veces el padre, pero sí, o algún familiar cercano que convive. Para mí ese pibe hay que salvarlo de alguna manera. Ahora, en otros puntos no estoy de acuerdo, pero en la infancia es fundamental rescatarla, preservarla, cuidarla. La figura del interés superior del niño hay que guardarla. Lo entendemos de diferente manera, pero a todos nos preocupa y me parece que eso es válido. Yo creo que si estamos un rato largo charlando, hay puntos que podemos tener en común. No sé. No, porque para mí, mi otra mirada, para mí la ley, digo, en lo particular, busca llegar a un lugar, a un escenario para que no se produzca ese abuso que dice Ezequiel y que después que él tenga que hacer el acompañamiento. No, yo creo que no haga el acompañamiento. Claro. Bien, eso es lo que yo quiero. Creo que lo puedo convencer, por eso. Claro, yo creo que lo puedo convencer, que podemos prevenir armar la ley un rato largo. Claro. Sí, poder sí se puede. Claro, para cerrar, Gisela. Seguir de insistir con los temores, con la resistencia y con los fantasmas que se han creado para infundir esos temores, para que cerremos los oídos. Y esto que estamos diciendo de escucharnos, yo no creo que sea escucharnos. Nosotros ya nos escuchamos de sobra y no nos estamos comprendiendo. Escuchemos a las juventudes, no las subestimemos. Nos están pidiendo que nos hagamos cargo de todo esto. Escuchemos a las niñas en los primeros grados iniciales, prestémosle atención. Quienes están directamente en el aula, saben de que ya nos están pidiendo y nos están pidiendo a gritos que nos ocupemos de esto con responsabilidad, como debemos tener responsabilidad todos quienes estamos a cargo de algo que está trabajando en referencia a los estados. Y por último, repasar esto que hoy decíamos al inicio, ¿no? ¿Qué es sexualidad? Y cómo se trata, cómo entonces se vuelca a través de la ESI. Sexualidad tiene que ver con el sexo que tenemos, con el desarrollo y el cambio de nuestros cuerpos, con las relaciones sexuales. Por eso también insisto en que sí se hable de las relaciones sexuales en la ESI, porque no me gusta que los chicos sigan aprendiendo con una película porno. A mí me encanta que después decidan ver una película porno, pero no quiero que vayan a aprender con una película porno, y más yo que soy mujer, mucho más.
sexualidad también significa los gustos que tiene cada ser humano, cada persona. La manera de relacionarse con los demás, con las otras personas, también significa sexualidad. El enamoramiento significa sexualidad. Cuando te enamorás, la reacción inmediata es tener sexo. Y es así, porque es una cuestión que tiene que ver con el cuerpo. Las decisiones que tomamos y fundamentalmente... No sé cómo me señala a mí, pero bueno. No. Fundamentalmente los sueños que construimos. Dejémonos de inventar fantasmas y pongámonos a trabajar. Gracias a todos por venir y gracias por abrirse al debate. Estamos llegando... ¿Vos querés decir algo más? Porque para él estábamos todos ahí. No, bueno, porque había cerrado antes. Por eso pero capaz que estaba ahí pensando. No, sea breve porque usted también se extiende bastante. Por supuesto, voy a ser breve. Primero agradecer el espacio a Gonzalo, a todo el equipo, la verdad que siempre la mejor. Y esto, un poco sumando a lo que decía Griselda, dejemos de inventar fantasmas donde no los hay. Los niños y las niñas, escuchémoslos en este espacio de escucha activa, pero generémoslo realmente al espacio y generemos un espacio amigable con el niño, la niña y el adolescente. Porque ellos lo están diciendo. No es una ocurrencia nuestra, es una ley que existe hace 12 años. Así que, en realidad, pongámonos a laburar, pongámonos a leer también y pongámonos a ver qué es lo que dice cada cosa de la ESI. Para después salir, sentarnos y decir cosas, tenemos que también saber qué dice la ESI en cada punto, en cada cuadernillo a nivel primario, inicial, secundario. Eso un poco. Y nada, que entiendan que el respeto tiene que ver en todos los ámbitos. Gracias, Nahuel. Gracias. Ahora sí, estamos cerrando, ¿le parece? Gracias, discúlpeme, pero bueno. No, por favor, si acá el verdadero conductor es usted. No. Yo soy San Pablo y usted es Messi. No. ¿No? Para nada. Muy interesante. Sí, realmente. Muy interesante, digo, cuando uno empezó a trabajar en este programa y empezamos a ser parte de Mesa Redonda con el equipo de producción, fuimos planteando y abordando distintos temas. Me parece que a partir de lo que fue el debate por la ley del aborto y todo esto que se ha generado, empezamos a abordar otras cuestiones que eran tabú. Sí, porque hay temas que son tabú y digo, cuando hay un tabú hay un problema. O sea, cuando le ponemos un tabú a las problemáticas que tienen que ver con las adicciones, tenemos los problemas que tenemos. Cuando le ponemos tabú a este tipo de situaciones, tenemos los problemas que tenemos. Entonces, creo que en medio, a veces, y esto hablo a título personal, el desánimo que causan muchas cuestiones que suceden, cuando nos animamos a debatir y hablar de cuestiones que son desde siempre y que nos generan muchos problemas, muchas dificultades, que tienen que ver con los silencios. Digo, aquello que se transforma en silencio se transforma en un problema. Aquello que se sostiene como un silencio a lo largo del tiempo es un problema que se arrastra inclusive de generación en generación. Entonces, cuando empezamos a buscar palabras y a tratar de traducir eso que nos sucede, me parece que hay un avance. No es difícil, es difícil, nos cuesta. Me cuesta, inclusive muchas veces, porque uno viene formateado de una manera, pero creo que estas cuestiones que están sucediendo a la larga nos van a ayudar a mejorar. Seguro. Eso me parece a mí. Sí. No sé usted qué piensa. Coincido. Palabras más, palabras menos. Gracias. Mariano, un placer como siempre. Gracias por estar al otro lado. Nos estamos yendo. Esto fue Mesa Redonda de Debate. Nos reencontramos en 7 días. Chao.